En los años 70 había un boxeador de pesos pesados que básicamente ganaba todo. Literalmente su récord era todos ganados y ninguna pérdida. Y ese boxeador se llamaba George Foreman. Además de ganar todo, George Foreman tenía una característica y era que siempre ganaba las peleas con pocos golpes porque cada golpe que pegaba era tremendamente fuerte. Al mismo tiempo, en los años 70 estaba surgiendo un nuevo boxeador que parecía tener mucho potencial, que se llamaba Mohamed Ali, en aquel momento poco conocido, pero que al conocer a Ali y pensar en Foreman, la gente empezó a decir que por qué no existía una pelea entre los dos, ya que nadie parecía poder derrotar a Foreman. Eventualmente pactaron la pelea, pero había un problema, y esto es que en el caso de Mohamed Ali, él no podía tener esa pelea en Estados Unidos porque había desertado del ejército. Entonces, en el primer minuto que él pusiera un pie en Estados Unidos, iba inmediatamente preso. Eventualmente tomaron la decisión de hacer esta pelea en África y específicamente en un país que se llamaba Zaire, que hoy en día es la República del Congo. Por supuesto, había demasiadas cosas alrededor de toda esta pelea. Los dos boxeadores ya 3 meses antes estaban en Zaire preparándose para la pelea del siglo, que era la más importante hasta la fecha en el mundo de boxeo, principalmente por Foreman. Y en esos 3 meses que eran hacia la pelea, ambos peleadores daban una serie de conferencias de prensa. Las de Foreman, por un lado, eran unas conferencias de prensa en donde hablaba de cosas técnicas, tácticas y demás que él iba a hacer. Pero las de Ali, cada conferencia que pasaba, empezaron a notar de que Ali siempre hablaba de tres cosas en cada una de esas conferencias. Ali siempre empezaba diciendo que él peleaba por Dios, que de muchos es conocido que Ali es muy cercano de esos temas de religión. En segundo lugar, que él peleaba por África. Y en tercero, que él iba a bailar. Es decir, que cuando saliera a pelear con Foreman se iba a mover tan rápido, iba a mover dos pies tan rápido, que Foreman no iba a ser capaz de golpearlo, como ya sabía que la mayoría de los knockouts que habían tenido era justamente porque no se le podía mover suficientemente rápido. Siguieron los días, llegó el día de la pelea. La pelea se tuvo que hacer en un estadio que en teoría era para 30,000 personas y le metieron más de 200,000 personas. Se tuvo que hacer en Zaire, como dije. Sucedió en la madrugada para que tuviera sentido con los horarios de Estados Unidos y demás. El estadio estaba que hervía y todo el mundo estaba en el planeta atento de esta pelea que iba a ser la pelea del siglo. Los dos peleadores salen a la lona, tocan la campana y en el momento que tocan la campana, todo el mundo está preparado para ver la pelea, lo que va a suceder, y en ese segundo inicia la pelea y vemos lo que está haciendo en ese segundo Ali, en donde había dicho por mucho tiempo que se iba a mover y de repente Ali nada más sale, se pone frente a Foreman, se queda quieto y se protege. A lo cual, por supuesto, Foreman de repente se queda como consternado de por qué está haciendo eso, que prácticamente era suicidio en una pelea contra él. No entiende qué hacer porque Ali, en lugar de bailar, simplemente se fue, se acercó y se puso frente a él a esperar que lo golpeara. Ante esto, por supuesto, Foreman dijo, esta es mi oportunidad, y se fue encima de Ali y lo empezó a castigar y a golpear y a golpear. Y Ali durante todo ese primer round lo único que hizo fue protegerse de los golpes que le estaba tirando Foreman. Muchos de los comentaristas empezaron a decir que por supuesto que Ali no iba a soportar más allá del primer asalto y si llegaba el segundo no iba a pasar más allá de ese. En el medio tiempo, digamos, entre un asalto y otro, incluso se ve donde el entrenador de Ali le dice como que ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué es esa locura que estás haciendo? Porque era imposible ganarle a Foreman siguiendo esa lógica. Pero llegó el segundo asalto y Ali salió, puso los brazos de frente y esperó y Foreman empezó a pegarle. ¿De acuerdo? Terminó ese segundo asalto, llegó el tercero, Ali hizo exactamente lo mismo, luego el cuarto, luego el quinto, luego el sexto, el séptimo. Y por el octavo asalto salieron ambos de nuevo. Ali siguió con su misma lógica, que había recibido un castigo tremendo durante todos esos 8 asaltos previos. Pero en ese momento, mientras Ali se estaba defendiendo, Foreman lanzó un golpe, luego lanzó otro, pero el siguiente que lanzó lo falló. Y el siguiente que lanzó lo falló también.
Y en ese momento empezó todo el mundo en ese estadio a darse cuenta de que Foreman, sí, pegaba como una mula, le daba fuerte a quien tuviera al frente, pero no lo podía hacer por demasiado tiempo. Foreman nunca había llegado al octavo asalto en ninguna de sus peleas. Siempre la liquidaba mucho antes. Y justamente en ese momento, cuando Ali vio que Foreman estaba fallando sus golpes, se quitó uno, golpeó, se quitó otro, golpeó, y en el tercero golpeó. Y adivinen qué pasó. Noqueó a Foreman. Y fue la primera derrota en la historia de George Foreman y se recuerda hasta hoy en día como tal. Y Ali despegó su carrera a partir de ese momento. Ahora, la pregunta importante es, ¿por qué ganó Ali? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Y desde mi punto de vista ganó por 3 razones. La primera es que ganó porque tenía un porqué, ¿de acuerdo? Superior por el cual él peleaba y luchaba, que en el caso de Ali era Dios. En segundo lugar, tenía un equipo, que no solamente eran las personas de su equipo con el que él lo entrenaba y demás, sino que Ali básicamente convirtió a todo ese estadio en Zaire y básicamente a África en parte de su equipo, y por supuesto que jugué muy en contra psicológicamente para Foreman porque todo ese estadio apoyaba a Ali y no a Foreman. Y en tercer lugar, porque Ali tenía estrategia, que no tenía que ver con solo este objetivo de que quiero ganar, sino que Ali entendió desde definir una tesis de cómo podía ganar esa pelea y luego cómo sus elecciones eran coherentes con estos y cómo sus acciones eran coherentes con la tesis que él definió, con las elecciones que había hecho, y por eso eventualmente pudo terminar ganando la pelea. Un porqué, un equipo y estrategia. Y esta es una de las historias que cuento a mis clientes en procesos de estrategia para que ellos puedan dimensionar los elementos claves cuando hablamos de estrategia. Es decir, es importante tener una causa detrás de la organización que es fundamental, que hace que todo se mueva hacia adelante. Es increíblemente importante, y aún más para estrategia, el equipo, que desde estrategia lo llamamos el comité de estrategia, que se involucra en el proceso para tomar las elecciones claves y demás. Y tercero es estrategia en sí, que como ya lo hemos visto, tiene que ver con una tesis, tiene que ver con elecciones, tiene que ver con focos de acción que ayudan a que una organización realmente entienda el cómo va a crecer y no solamente sea esta ilusión o aspiración que tienen todos de ganar. Espero que les haya gustado la historia y si les gustó, por favor, recuerden seguir el canal y nos vemos la próxima semana.